enfoque ibérico, interdisciplinar, y que esto puede ser asumido por académicos, activistas, políticos, y después llegar a acuerdos, a coordinaciones entre todo tipo de instituciones o sociedades civiles. A pesar de que somos países europeos, España y Portugal, tenemos una historia que en buena medida nos distingue del resto del continente. Y incluso yo diría que tenemos una historia paralela. Y estamos tratando de converger con Estonia. Imagínate dónde está Estonia. Pues, vamos, si queremos converger con Portugal, pues será algo más lógico. Bueno, pues reiteramos nuestro agradecimiento por la asistencia de todos vosotros. La verdad que ha sido una sorpresa que haya tenido tan buena acogida. Y como en todos los eventos, tiene una parte lúdica y también tiene una parte más intelectual, más divulgativa del conocimiento, que es a la que vamos a dar paso ahora mismo. Para esta charla que vamos a dar sobre el liberalismo, la introducción y demás aspectos que ya iremos comentando, hemos traído a tres personas que hemos considerado que son expertos en cuestiones de iberismo y de hispanismo, así como de divulgación histórica. A su izquierda del todo tenemos a Pablo González Velasco, que es doctor en Ciencias Sociales y coordinador general de El Trapecio, uno de los medios más importantes de divulgación del iberismo en la península ibérica. A continuación, a Javier Martínez Pina, que es profesor de Historia, escritor y cofundador de Laus Hispaniae, que es una revista de historia de España y también ha escrito varios ensayos históricos de gran categoría. Y a mi lado, Pablo Castro Abad, catedrático de Formación y Orientación Laboral, que es también presidente de la Plataforma Civil Ibérica. Vamos a dar comienzo entonces con los temas que corresponden. El primero es la introducción al iberismo. Vamos a preguntar qué consideran que es el iberismo para todos aquellos que hayan podido iniciarse en el iberismo más recientemente y no tengamos recorrido en el mismo. Así que me gustaría, empezando por Pablo, siempre va a ser el turno de intervención hacia mí para dar paso al siguiente tema. Pablo y todos los demás, ¿qué consideráis que es el iberismo? ¿Cuáles son los antecedentes históricos y las motivaciones que impulsan esta corriente? Adelante. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a la propia Casa de Granada. Tenemos un poco la suerte que la bandera de Granada se parece un poco a la portuguesa, entonces podemos estar aquí simbólicamente bien representados con los compañeros de Granada. Y también hay que decir que la sala se llama Ángel Ganivet, que es un gran intérprete, ¿no?, con su Idearium español de la historia de España, y que también tenía una apreciación de lo que es las relaciones con Portugal bastante exactas y parecidas a las que tiene actualmente el movimiento iberista, es decir, una alianza ibérica. Bueno, yendo a la respuesta, yo diría que en última instancia, para mí personalmente, iberismo es tener un enfoque ibérico, interdisciplinar, y que esto puede ser asumido por académicos, activistas, políticos, y después llegar a acuerdos, a coordinaciones entre todo tipo de instituciones o sociedades civiles. En cuanto a lo que es históricamente, evidentemente el iberismo como tal, y con ese nombre, es a mediados del siglo XIX, y es ahí cuando se pone el nombre de iberismo, es decir, los que querían querían galvanizar a las poblaciones de España y Portugal en torno a un proyecto liberal para sacar a la península de esa situación de periferia. Originariamente, antes éramos parte de la hegemonía con la modernidad barroca, y después, con la derrota de esa modernidad, pues nos quedamos pensando en qué tipo de proyectos podíamos hacer para superar esa decadencia, ¿no? Y bueno, debo decir que el iberismo, aunque estuvo hegemonizado inicialmente por liberales, también ha servido para todo tipo de ideologías, tradicionalistas también, por ejemplo,
Antonio Sardiña en Portugal, también teóricamente incluso los tradicionalistas también tienen mucha reflexión, incluso a veces a la par y más que los liberales, aunque en la acción política los liberales les ganaran. Y bueno, de todas estas cosas podremos hablar. Hay algunos nombres inevitables como el Duque de Saldaña, el portugués, como Fernández de los Ríos, Prim, Andrés Borrego, Sinibaldo de Mas, Juan Valera. Incluso hay un personaje que antes se ha hablado, que claro que es un poco peligroso sacarlo, pero es impresionante también como antecedente, que fue aquello de Felipe II y el juramento en Tomar, que realmente encaja mucho con esa idea del dualismo que nosotros planteamos hoy en día, de una alianza ibérica respetando los dos países, ¿no? Incluso nosotros desde el trapecio, que el trapecio también aplica ese iberismo metodológico a lo que es una opinión pública ibérica, a divulgar estas noticias, y hemos publicado este libro que vendemos por 15 euros, que es el nuevo Tratado de Amistad, que ha entrado en vigor hace unos días, y en la Estrategia Común de Desarrollo, y creemos que profundizando por aquí es la idea de la Alianza Ibérica. Y después tengo aquí otro libro que es el Nuevo Iberismo, más desde una perspectiva académica e interdisciplinar, que es aplicar esto en el ámbito de las disciplinas de todo tipo de nuestras historias, porque creemos que de esta manera reducimos los prejuicios que hay entre nosotros y ahondamos a una convergencia respetuosa entre todos. Perdona que me haya enrollado un poco al principio, pero adelante. Hola, buenas tardes. Yo lo mismo que Pablo, agradecer a todos, a la sociedad iberista, pero especialmente a Jordi, que haya contado conmigo para presentar el libro y daros mi visión de lo que es el iberismo, ¿no? Yo, mi incorporación al iberismo es tardía. De hecho, la idea de escribir un libro no partió de mí, sino partió de mi editora. Porque antes había escrito unos artículos, no me acuerdo de la revista, pero que fue muy historia, sobre Saramago, sobre Miguel de Unamuno y sobre Sinibaldo de Mas, ¿no? Entonces, aprovechando que Pablo había escrito Nuevo Iberismo, me comentaron en la editorial pues, hacer un libro más divulgativo. Y es lo que he pretendido con este que tenéis aquí, con el iberismo de la editorial Almuzara, ¿no? Lo que yo planteo en este libro pues, es tratar de valorar las grandes aportaciones que España y Portugal han hecho a lo largo de la historia, dos países que en su momento consiguieron la hegemonía, consiguieron enseñarse de los mares, e incluso pues, sentar en buena medida lo que son las bases de la civilización occidental, ¿no? Yo soy profesor de historia, pues traté de enfocar este libro también haciendo una especie de historia conjunta de España y Portugal. Y eso recuerdo que llevo a ciertas discusiones con mis editores, ¿no? Porque yo en un principio la idea no era llamarlo iberismo, incluso yo pensé llamarlo historia de Iberia. Lo que pasa es que la editora me dijo que con ese nombre no íbamos a ningún sitio porque parecería que estamos hablando de otra cosa, ¿no? De los aviones, esas cosas, ¿no? Otra de las cosas que yo me planteé es llamarlo Historia de Hispania, pero eso tampoco lo iba a entender nadie, yo creo que ni siquiera los periodistas. Y al final, pues bueno, pues esa editorial puso el nombre que le dio la gana, como suele pasar en estas ocasiones, ¿no? Me ha servido personalmente, yo soy profesor de secundaria de Historia de España, porque leyendo sobre el tema he visto que, a pesar de que somos países europeos, España y Portugal, tenemos una historia que en buena medida nos distingue del resto del continente. E incluso yo diría que tenemos una historia paralela. Y eso es una de las cosas que yo también pretendo con este libro, dar a entender que cuando estamos dando historia de España, por ejemplo, los profesores de historia, es muy fácil, por ejemplo, un temario de segundo bachillerato, que se da siglo XIX y XX, dar la historia de España, pero siempre apoyándonos en Portugal, porque es que realmente solemos incidir más en la historia común que tenemos con la hispanización, con la reconquista, con la romanización, perdón, con la reconquista, con la época de los descubrimientos, pero también dar el siglo XIX y el siglo XX, observamos que somos dos países que compartimos mucho, ¿no? Y por lo tanto el iberismo para mí pues es eso, es un intento, partiendo yo de una
visión hispanista, es un intento de resaltar las cosas positivas que tenemos, pues en función del bien común de los ciudadanos y tener un mejor conocimiento, ¿no?, de los ciudadanos de ambos países. Y bueno, eso... Apaga. Hola, buenas tardes. Nuevamente agradecer la presencia de todos y a los organizadores, la Sociedad Iberista, haber puesto este día para que podamos compartir todos ideas sobre iberismo. Iberismo es una palabra que si la escribes en el Word la sale en rojo, ¿eh? Es decir, que es poco conocida obviamente, pero sin embargo sí que ha dejado su huella en el diccionario, está reconocida por la Real Academia de la Lengua. Es realmente lastimoso porque que sea tan desconocido, porque hay intelectuales históricamente de primera línea, como Oliveira Martins, Eduardo Lorenzo, Unamuno, Saramago, que es quizá el personaje contemporáneo, ya fallecido, pero más reciente, que ha marcado esta tendencia. Y lógicamente esto está un poco oculto también por alguna motivación histórica, principalmente relacionada con las dictaduras y con la reacción que hay en Portugal, principalmente en su momento anti-iberista. Porque la palabra iberista, volviendo al diccionario, tiene dos acepciones. Tiene la acepción de una ideología que pretende unir políticamente España y Portugal, que durante el siglo XIX hubo intentos que tuvieron ciertas posibilidades de éxito, con uniones dinásticas y de otro tipo. Es algo que no hay que ocultar porque tampoco es nada malo ni nada extraño que dos países cercanos, históricamente con muchas cosas en común, en algún momento histórico hayan tratado de unirse. Lógicamente esto a veces nos choca con el nacionalismo, pero hay que insistir en que no es nada malo. En el momento actual no estamos en esto, pero quería hacer y no olvidar que en el fondo lo que se transmite y lo que se pretende en el iberismo como utopía última, y que no es nada negativo, es la posibilidad de unir los países. Estamos peleando por la Unión Europea y estamos tratando de converger con Estonia. Imagínate dónde está Estonia. Vamos, si queremos converger con Portugal, pues será algo más lógico, siempre respetando, etcétera, algo más lógico. Y bueno, la otra sección, que es la que actualmente estamos trabajando y la que todos nos sentimos identificados, es aquellos que consideramos que España y Portugal tienen una relación, han de tener una relación especial y diferenciada como países socios. Es decir, que el grado de convergencia y de políticas comunes con Portugal, pues queremos que sea con la mayor profundidad posible, y esa es la acepción que tiene el iberismo actualmente, que como iremos avanzando, pues se traduce ya en políticas concretas, en actuaciones prácticas, en un día a día que podemos ir avanzando y que, bueno, lógicamente, como ya comentaba Pablo González, pues hay un tratado de amistad firmado que está en vigor desde el 11 de mayo, que aquí tenemos desde el 11 de mayo de este mismo año, que es un tratado de amistad de enorme profundidad, que España solamente lo tiene en ese grado de profundidad con Portugal y con nuestro otro vecino, con Francia, también firmado un poco posteriormente al de Portugal. Y bueno, estamos en una utopía que he explicado al principio, pero también en unas realidades muy concretas que van al día a día de las infraestructuras, de la educación, de compartir servicios sanitarios, y a otro nivel, que siempre hablamos de otro concepto que se llama iberismo multinivel, pues a otro nivel nos interesa mucho actualmente la política del día a día, la coordinación entre España y Portugal para tener una voz más potente dentro de nuestro contexto cercano, que es la Unión Europea actualmente. Es otro de los factores que están primando ahora hasta la actualidad con el tema de la excepción ibérica, etc. Y bueno, ya para no extenderme más, cuando hablamos de iberismo,
creo que debemos de referirnos a la identidad ibérica. Este es un concepto que ha sido reconocido por los gobiernos, ya en 2 ocasiones por lo menos. Se habla que bueno, la identidad ha estado muy vinculada siempre al Estado, pero la identidad natural que tenemos en esta península es la ibérica. Porque muchas veces en España, porque es más grande, pues casi la asimilamos. La española y la ibérica queda, pero desde Portugal obviamente es diferente. La identidad ibérica, que es fruto de una historia compartida y de una lengua, de una civilización, la civilización ibérica, que es otro término, otro concepto que precisamente no se ha inventado ningún español a veces, sino que fue un portugués, un intelectual de primer orden que hizo un libro muy importante a nivel divulgativo y de importancia académica, que es la historia de la civilización ibérica, escrita por Oliveira Martins, un intelectual de primer nivel, que también fue ministro de Industria, y que, por ejemplo, también recoge Eduardo Lourenço, que es otro intelectual portugués que precisamente durante este año se celebra el 100 aniversario de su nacimiento, que ha tenido cierta repercusión en Portugal, que también recoge en varias ocasiones esa idea de civilización ibérica, que tronca también con un concepto que trabaja bastante Pablo González, que es el del iberismo metodológico, es decir, observar la realidad histórica y en otras esferas desde una perspectiva ibérica, que por otro lado, bajo mi punto de vista, es más